Gobierno de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP, contribuye a la conservación de la fertilidad de los suelos y a la producción de alimentos de manera sostenible en México. En el marco del proyecto Capacitación en Bioinsumos para la Nutrición Vegetal y Conservación de la Fertilidad del Suelo, este video presenta el tema Mejoramiento de la nutrición de los cultivos mediante biofertilizantes, cuyo objetivo es presentar las ventajas, alcances y limitaciones del empleo de microorganismos en la agricultura para incrementar la productividad y rentabilidad de la agricultura de manera sustentable. En este video aprenderemos la importancia de los microorganismos en el suelo, el papel biológico, físico y químico que desempeñan, los tipos de biofertilizantes, los productos biológicos agrícolas y su composición, los bioinsecticidas y los bionematicidas, la calidad de productos biológicos y los productos biológicos sistémicos. Los biofertilizantes constituyen actualmente una alternativa viable para reducir los costos de producción y el impacto ambiental asociado a la fertilización química. Esta tecnología permite incrementar el valor agregado y rendimiento de los cultivos hasta en un 50%, mejorando la fertilidad del suelo y reduciendo las poblaciones de microorganismos nocivos para los cultivos. Dentro del contexto de una agricultura sostenible, la inoculación de plantas con microorganismos que reducen la incidencia de enfermedades y disminuyen la dependencia de agroquímicos es una alternativa biotecnológica real y atractiva para incrementar la productividad de los cultivos. Como sabemos, la microflora del suelo está compuesta por bacterias, actinomicetos, hongos, algas, virus y protozoarios. Estos microorganismos cumplen funciones básicas para los ciclos vitales de los ecosistemas. Los microorganismos son los componentes más importantes del suelo y son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo. La mayor actividad de los microorganismos tiene lugar en los primeros centímetros del suelo, digamos de 0 hasta 20 o 25 centímetros de profundidad. Si nosotros pudiéramos aislar todos esos microorganismos que hay en el suelo y pudiéramos pesarlos, encontraríamos que la mayor parte o la mejor biomasa de los microorganismos corresponde a las bacterias y a los hongos, ya que de ellos nosotros podríamos tener casi 3 toneladas de biomasa de estos microorganismos. Los microorganismos juegan un papel vital dentro de los ecosistemas al participar en diversos procesos biológicos, físicos y químicos que se llevan a cabo en el suelo. En los procesos biológicos ayudan a fijar nutrientes esenciales como el nitrógeno, fósforo y carbono, que promueven el crecimiento de las plantas y las protegen. Por un lado, funcionan para el reciclaje de los nutrientes, nitrógeno, fósforo y carbono, entre otros elementos. Van a promover el crecimiento de las plantas. También van a competir por recursos con especies patógenas y de esta manera van a proteger a los cultivos. Van a mejorar las condiciones físico-químicas del suelo y por otro lado, en un papel biológico muy importante que ellos participan, van a atacar a especies que dañan a los cultivos y van a mantener el equilibrio de las poblaciones de insectos. Por otro lado, en cuanto al papel físico de los microorganismos en el suelo, van a ayudar a estabilizar los agregados del suelo con sus redes de micelios o bien de exudados, van a favorecer la aireación, el almacenamiento de agua y la fertilidad del suelo, van a transformar la materia orgánica, van a degradar moléculas más complejas a simples, van a solubilizar minerales
que están acomplejados en el suelo para volverlos más asimilables para las plantas. Por último, van a fijar nitrógeno atmosférico, ¿sí?, para hacerlo disponible a las plantas en forma de nitratos. En cuanto al papel físico de los microorganismos, estos seres vivos estabilizan los agregados del suelo con sus redes de micelios y de exudados y favorecen la aireación, el almacenamiento de agua y la fertilidad del suelo. El rol químico que los microorganismos desempeñan en el suelo es vital, ya que, como lo mencionamos, los microorganismos son los responsables de transformar la materia orgánica, degradar moléculas complejas a simples, solubilizar minerales que se encuentran en el suelo para volverlos asimilables para las plantas, así como fijar nitrógeno atmosférico para hacerlo disponible a las plantas en forma de nitratos. Además de los microorganismos benéficos, en el suelo podemos encontrar biofertilizantes que nos ayudan a potenciar de manera natural el rendimiento de los cultivos. Entre ellos se encuentran las micorrizas, resultado de la mezcla entre los hongos y las raíces. Las micorrizas ayudan a mejorar la captación de fósforo a través de las raíces de las plantas. Se encuentran también los fijadores de nitrógeno, que tienen la capacidad de transformar el nitrógeno atmosférico a amonio o a nitratos, y lo van a suministrar a los cultivos mediante diferentes procesos. Otros microorganismos van a funcionar como solubilizadores de fósforo, haciendo o convirtiendo formas complejas que no son asimilables a las plantas en formas que las puedan absorber. Van a funcionar también como promotores de crecimiento, liberando sustancias que van a ayudar al crecimiento de las plantas, por ejemplo, a través de la producción de hormonas. Existen 3 tipos de productos biológicos que se utilizan en la agricultura: los biofertilizantes, los biopesticidas y los mejoradores del suelo. Los biofertilizantes van a funcionar precisamente para mejorar la nutrición de los cultivos. Los biopesticidas van a ayudar a controlar otros microorganismos u otros insectos u otros organismos que van a dañar a los cultivos. Por ejemplo, van a ayudar a controlar nemátodos, van a ayudar a controlar insectos, van a ayudar a controlar hongos patógenos a los cultivos, o bien bacterias también que dañan a los cultivos. Por otro lado, también van a funcionar como mejoradores del suelo, ya que al formar agregados van a favorecer, como lo habíamos mencionado anteriormente, la aireación del suelo, y también van a ayudar a mejorar la infiltración del agua. Es importante destacar que en muchos casos los biofertilizantes cumplen más de una función, pues además de ayudarnos a nutrir los cultivos, cuentan con atributos que apoyan en el control de plagas específicas o como mejoradores de suelos. Se dice que cuando un microorganismo cumple más de una función, tiene un valor agregado. Y esto es realmente lo que sucede, ya que es muy difícil nosotros hacer una separación muy clara de los microorganismos en cualquiera de estas 3 categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos microorganismos que funcionan como biofertilizantes también nos pueden funcionar como biopesticidas, o también nos van a ayudar a mejorar el suelo, favoreciendo su estructura para lograr una mejor aireación y una mejor infiltración de agua. O sea, es difícil nosotros categorizar a un microorganismo, ya que un biofertilizante de repente se puede convertir en un biopesticida, o sea, puede ayudar a controlar algunos patógenos, o bien al contrario, un biopesticida puede también funcionar como biofertilizante. Por ejemplo, tenemos la bacteria Bacillus amylocephasens, la cual es muy conocida por ser un solubilizador de fósforo. Y esta bacteria nos produce un antibiótico que se llama plantasolicina. Entonces, si nosotros lo usamos como un solubilizador de fósforo y nosotros estamos ayudando a nuestros cultivos para combatir algunas enfermedades, por ejemplo, Ralstonia solanacearum, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que esta Ralstonia pudiera ser resistente a plantasolicina, pero va a ser sensible a algún antibiótico que nosotros estemos usando. Por ejemplo, puede ser streptomicina.
¿Qué va a pasar si de repente el patovar o la raza del Ralstonia que nosotros tenemos es resistente a streptomicina, pero es sensible a plantazolicina? Pues ese microorganismo que nosotros estamos utilizando como solubilizador de fósforo nos va a funcionar también como un biopesticida para controlar precisamente esta bacteria que ataca a los cultivos. Los biopesticidas y los biofertilizantes son productos que contienen microorganismos vivos, bacterias y hongos, solos o combinados, que son agregados a los cultivos agrícolas para estimular su crecimiento, sanidad y productividad. Dentro de los bacterianos encontramos los que contienen Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, entre otros, y dentro de los fúngicos están las micorrizas, la Trichoderma, Lecanicilium, Poconia, por citar solo algunos. Estos productos no son creados en laboratorio, sino que son aislados del propio suelo para combatir aquellos patógenos que están dañando a los cultivos. Generalmente se relacionan con la agricultura orgánica, pero también pueden utilizarse en agricultura convencional, teniendo las bases para su manejo. También existen productos biológicos basados en una mezcla de bacterias y hongos, denominados bactofúngicos, que al igual que los bacterianos y fúngicos, representan una alternativa para el desarrollo de los cultivos. Los biofertilizantes pueden utilizarse en prácticas orgánicas o convencionales, en agricultura de temporal, de riego o protegida, en plantaciones forestales o incluso en pastizales y praderas. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos al momento de usarlos, porque lo que para un cultivo puede resultar benéfico, para otro puede ser agresivo o contraproducente. Una recomendación es apoyarse con un técnico cuando sea necesario. Tenemos el caso, por ejemplo, de un bacillus que se utiliza para controlar el hongo que ataca algunas berries, como es el Botrytis squamosa. Hacia la izquierda podemos ver que esta bacteria es capaz de controlar este hongo, pero asimismo este bacillus se ha utilizado también para solubilizar fósforo. Entonces son microorganismos que tienen una doble función, ya que nos pueden ayudar a solubilizar o a mejorar la nutrición de los cultivos, pero además nos pueden ayudar a controlar patógenos. Tenemos Paecilomyces lilacinus, el cual es un microorganismo que se utiliza para el control de nemátodos, pero también podemos encontrar o aislar cepas que nos ayuden a solubilizar fosfatos. Entonces esto, como dijimos, aumenta el valor de estas cepas. Curtobacterium flacufaciens es una bacteria que se ha utilizado como promotor de crecimiento en cebada. Podemos aumentar en un 105% la biomasa de hojas, un 150% la biomasa de tallos y 320% la biomasa de raíz. Sin embargo, esta misma bacteria, si la usamos en frijol, soya, betabel, nochebuena y tulipán, pues va a ser una bacteria que va a funcionar como una bacteria fitopatógena. Entonces son cosas que nosotros tenemos que cuidar. Los microorganismos actúan básicamente a través de 5 tipos de acción para mejorar el crecimiento de las plantas. 1. A través de la fijación biológica del nitrógeno, bajándolo de la atmósfera para que las raíces lo puedan absorber. Recordemos que este es un elemento esencial para el desarrollo de cualquier planta. 2. Por medio de la solubilización de nutrientes como hierro, fósforo y potasio. Es decir, a veces estos nutrientes se asocian con moléculas más grandes que impiden que la planta los absorba. Al solubilizar, rompen esta unión, dejando el nutriente en condiciones adecuadas para que la planta lo aproveche. 3. A través de la producción de sustancias activas como hormonas, antibióticos o compuestos volátiles que van a promover el crecimiento de nuestros cultivos. 4. Por medio de la reducción de niveles de etileno en los cultivos que detiene su crecimiento. Este se produce regularmente cuando un cultivo entra en estrés. 5. A través del control de plagas y enfermedades, teniendo como resultado un mejor rendimiento. Los microorganismos actúan como vacunas, dotando a la planta de las herramientas para protegerse de cualquier factor externo que pueda resultar amenazante.
Como mencionamos, estos productos se encuentran en el suelo. Sin embargo, en caso de requerir más nutrientes, podemos adquirir productos líquidos o sólidos que pueden ayudarnos a complementar los requerimientos de los cultivos. Se pueden aplicar en la semilla, se pueden aplicar en los sustratos de los invernaderos, se pueden aplicar en los sistemas de riego de los invernaderos, se pueden utilizar con la técnica de inmersión, en la cual nosotros disolvemos el producto en agua, sumergimos las charolas, las sacamos y de esta manera ya quedan inoculados las plántulas. Hay que considerar también nuestros tiempos de producción para la aplicación de estos biofertilizantes, ya que si dejamos pasar mucho tiempo, la efectividad se verá reducida. Debemos tener claro que cuando una semilla inicia su proceso de germinación, se forman espacios dentro de la plántula que deben llenarse sin excepción. Si nosotros aplicamos los microorganismos benéficos, ayudaremos a nuestro cultivo a desarrollarse mejor. De lo contrario, estos espacios se llenarán con microorganismos que no le ayudan o, en el peor de los casos, que atacan a nuestro cultivo. Los productos biológicos tienen una infinidad de beneficios por encima de los productos químicos. Un ejemplo es que los químicos pueden generar resistencia, funcionan como un antibiótico. Cuando se abusa de ellos, el cuerpo se vuelve resistente y requiere algo más fuerte. Por otro lado, en cuanto a las ventajas y desventajas de cada uno, destacan los costos. El producto biológico tiene costos relativamente más bajos, mientras que los costos de fertilizantes sintéticos son cada vez más elevados. Si hablamos del tiempo de acción, los productos biológicos tardan un poco más en detonar su potencial, alrededor de 2 o 3 días, mientras que los sintéticos son más rápidos. Un dato importante es que los biofertilizantes requieren colocarse en lugares frescos, sin exposición al sol o temperaturas por encima de los 25 grados centígrados para no perder efectividad. Como en todo, existen pros y contras. Lo fundamental es tener claridad en las necesidades que tienen nuestros suelos y gradualmente ir sustituyendo los insumos sintéticos por biofertilizantes. Dentro de esta gama de productos naturales, también podemos encontrar los llamados bioinsecticidas, en donde algunas bacterias o virus actúan como barrera para el desarrollo de plagas. Pues ya muchos productores están muy familiarizados con el uso de Bacillus thuringiensis, en el cual esta bacteria va a producir unas proteínas que forman cristales y que van a ser ingeridas por la larva del insecto, y estos cristales van a perforar el intestino del insecto y van a provocar una septicemia en este insecto y eventualmente la muerte de él. Tenemos Beauveria bassiana, aquí podemos ver cómo se desarrolla este hongo, ya que penetra no a través de los élitros que están muy reforzados, sino que siempre buscan la manera de entrar a través de los espacios que quedan entre esos élitros o esos caparazones de los insectos. Tenemos Metarrhizum anisopliae, que también es un hongo que se ha utilizado precisamente para el control de insectos. Por otro lado, podemos encontrar también los bionematicidas, que son defensores naturales para nuestros cultivos, generalmente especies de hongos, con los que podemos tratar problemas causados por nemátodos que pueden dañar las raíces de las plantas y debilitarlas. En este caso, este hongo va a formar como una especie de anillos en la cual van a quedar atrapados los nemátodos y posteriormente van a ser digeridos por estos hongos. Tenemos Poconia clamidosporia, ¿verdad?, que también se utiliza para el control de insectos. Pacelomyces, que es otro hongo también para control de nemátodos, es control de nemátodos. Dregmeria coniospora, el cual se utiliza también para controlar nemátodos. La característica de este hongo es que produce unos conidios que poseen un adhesivo, de tal manera que cuando pasa el nemátodo se le van a adherir a su capa externa, ¿verdad? Así, algo similar a lo que nos pasa cuando vamos al campo y se nos quedan algunas semillas en nuestras calcetas, así también sucede. Entonces esos conidios van a empezar a germinar
y van a empezar a degradar al nematodo. Los biofertilizantes actualmente se han popularizado gracias a que representan un costo mucho más accesible contra los precios de los fertilizantes químicos, además de representar una práctica más amigable para el suelo. Tenemos, por ejemplo, que en el año de 2009 tenemos una cotización de casi 9.500 pesos la tonelada de urea. ¿Sí? En anteriores años aquí en México llegamos a cotizar hasta en 25,000 pesos una tonelada de urea. De aquí que han tomado gran importancia estos productos, además de que nosotros como INIFAP tenemos un programa que data ya desde 1999, en el cual nosotros iniciamos promoviendo estos productos en México, el uso de Azoxystrobin brasilense, Glomus interradices y Rhizobium, y se evaluó en casi 2 millones de hectáreas del país. En el 2004-2007, el instituto tuvo apoyo para el desarrollo de nuevos biofertilizantes. 2008, el INIFAP obtuvo un premio de innovación tecnológica otorgado por CONCITEC y CONACYT, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato. Y posteriormente, 2008-2011, llevamos a cabo una validación y transferencia de tecnología en diferentes cultivos de grano, hortalizas y frutales a nivel nacional. 2011 nosotros creamos la primera colección nacional de biofertilizantes y en el 2012 publicamos el primer libro sobre uso y manejo de biofertilizantes en México. El uso de estos productos va creciendo a un ritmo de un 25% anual, lo que demuestra que cada vez son más los agricultores que se convencen de esta tecnología. Sin embargo, hay factores que van a comprometer su uso. Del 100% del fertilizante que proporcionamos a nuestros cultivos, las plantas solo absorben entre el 20 y el 28%. El resto del fertilizante se volatiliza a la atmósfera, hacia capas más profundas o bien se escurre a capas superficiales. Por ello, al momento de realizar un plan de nutrición, se deben tomar en cuenta varios factores. El primero, contar con un análisis de suelo que nos indique en qué condiciones se encuentra. El agua también es fundamental, por lo que es necesario conocer su calidad, así como el aporte de los microorganismos al suelo. Teniendo estos datos, es mucho más sencillo generar un plan de fertilización funcional que realmente aporte a los requerimientos de nuestros cultivos sin gastar de más. En un sistema integrado de nutrición vegetal se realiza una mezcla entre fertilizantes químicos, abonos orgánicos y biofertilizantes, con lo que incrementamos los nutrientes a un costo mucho más accesible y con resultados más amigables para el suelo. Asimismo, el rendimiento puede ir creciendo con el tiempo. Los microorganismos nos pueden aportar de 40 a 50 unidades de nitrógeno. En el caso de las leguminosas, estos microorganismos existen algunas bacterias muy eficientes para fijar nitrógeno, de tal manera que en el caso de las leguminosas, estos microorganismos le pueden aportar casi el 100% de los requerimientos de nitrógeno que requieren para poder crecer. El agua, podemos tener hasta 300 unidades de nitrógeno y simplemente sumar esto y ver qué es lo que necesita el cultivo para satisfacer sus requerimientos nutricionales. En el sistema integrado de nutrición vegetal, nosotros podemos utilizar fertilizantes químicos, abonos orgánicos y biofertilizantes para aumentar la productividad de los cultivos y bajar los costos. Un dato importante por mencionar es que así como los productos biológicos cuentan con muchos beneficios, también existen riesgos derivados de un mal manejo que reducen su efectividad. Algunos de ellos son las condiciones de almacenamiento. Es importante que no estén expuestos al sol, ya que la luz ultravioleta mata a los microorganismos que habitan en el producto. La temperatura también es importante porque a partir de 25 grados centígrados hacia arriba los echa a perder. Otro factor son las mezclas de biofertilizantes sin hacer una revisión o análisis previo de su compatibilidad, lo que puede resultar contraproducente para nuestro cultivo, ya sea por un exceso de nutrientes o porque los insumos se contrapongan y en lugar de beneficiar, generen un efecto contrario. Realizar mezclas de biofertilizantes no está mal, siempre y cuando se tenga un total conocimiento sobre sus contenidos, apoyándonos con los análisis de suelo para saber con certeza los requerimientos de nuestro suelo o nuestros cultivos.
Derivado de este tema, tenemos también que hablar sobre la calidad de los productos biológicos y la efectividad de su carga biológica. Como explicamos anteriormente, es muy importante conocer la forma en que funcionan para que podamos detonar todo su potencial. Debemos considerar que para una fórmula exitosa en el caso de las bacterias deben ser de 100.000 millones de bacterias por gramo o mililitro del producto. Para las micorrizas, deberemos considerar entre 20 y 60 esporas por gramo de producto para que sean efectivas. En el caso de adquirir los insumos biológicos para la nutrición de nuestros cultivos, debemos revisar que cuenten con sus permisos ante la COFEPRIS para asegurar que nuestro producto es de calidad y con los ingredientes óptimos para su uso. Otro factor que puede comprometer la calidad del producto es la zona donde lo vamos a aplicar. No es lo mismo un ambiente de Sonora o Chihuahua, donde las temperaturas son muy altas y la humedad relativa es muy baja, que las condiciones que prevalecen en la zona sur del país, como Chiapas o Veracruz, donde a pesar de que las temperaturas son altas, hay más humedad. Tenemos la especificidad de los microorganismos con el cultivo que estemos trabajando. Tenemos el caso, por ejemplo, de las micorrizas que sabemos que no nos van a funcionar bien con el amaranto o con las crucíferas, que son el brócoli o el coliflor. También existen algunas variedades, por ejemplo, de maíz que responden mejor a la inoculación con microorganismos, por ejemplo. Y entonces nosotros cuando usamos estos tipos de productos tenemos que tomar en cuenta qué es lo que queremos mejorar. La solubilización de fósforo, de potasio, queremos aumentar la cantidad de nitrógeno para utilizar el microorganismo que se ajuste a lo que nosotros buscamos. Entonces, en el caso de Rhizobium, les comentaba que puede aportar casi hasta el 100% de las cantidades que requieren de nitrógeno las leguminosas. Sin embargo, en el caso de Azospirium brasilense, que se utiliza para cereales, se ha encontrado que esta bacteria puede aportar entre un 7, un 12 o un 15% de los requerimientos de nitrógeno de estos cultivos. La calidad del agua utilizada para riego es muy importante. En muchas zonas del país se utilizan aguas con altas concentraciones de sales o aguas negras o grises, que vienen cargadas con detergentes. Si inoculamos un producto biológico en la semilla, empieza a germinar el cultivo y aplicamos esas aguas contaminadas, vamos a matar a los microorganismos que introducimos inicialmente en el cultivo. Por ello es fundamental cuidar este punto. También existen en el suelo algunas condiciones que nos van a impedir un funcionamiento adecuado de los microorganismos. Por ejemplo, una alta concentración de fósforo en el suelo reduce la efectividad de las micorrizas. Por otro lado, si tenemos suelos demasiado alcalinos, se puede comprometer el funcionamiento del Rhizobium. Otro ejemplo es la existencia de algunos microorganismos antagónicos o contaminantes que impiden o eliminan a los microorganismos que intentamos introducir a nuestros cultivos. También tenemos el caso, por ejemplo, de los pesticidas. Es muy común que nosotros manejemos, en el caso de maíz, semilla que viene tratada con fungicida. Si nosotros hacemos una inoculación de la semilla, ese fungicida pues va a matar parte de la micorriza que nosotros estamos agregando. Entonces, nosotros sabemos por experiencia práctica del INIFAP que tenemos que duplicar la dosis de micorriza si la semilla está tratada con algún fungicida. Si nuestras semillas vienen tratadas con algún tipo de fungicida, debemos considerar colocar el doble de la cantidad inicial de micorrizas. Esto evitará que gran parte de los microorganismos mueran y se retrase la obtención de nutrientes. De esta forma, si teníamos pensado agregar 2 micorrizas, deberemos agregar 4 o 5 para evitar que se pierdan en su totalidad. Todos estos factores que enlistamos pueden comprometer el funcionamiento de nuestros productos biológicos. Por ello, desde el principio, tenemos que revisarlos detenidamente para poder tomar decisiones adecuadas. Recientemente hemos escuchado sobre el uso de productos biológicos sistémicos, que son relativamente nuevos y contienen una tecnología que permite introducir los microorganismos a la planta a través de los estomas o las pequeñas aberturas en la superficie de las hojas, para que las plantas respiren y regulen su temperatura. Entre las ventajas de introducir un producto biológico dentro de la planta están que a través del interior o sistema de la planta se maximiza la protección contra enfermedades y la función promotora de crecimiento de las plantas.
Lo anterior debido a diferentes factores como lo es el que los microorganismos, al estar al interior de la planta, se encuentren en un ambiente adecuado para su crecimiento y desarrollo. Por otro lado, el control de patógenos, virus y enfermedades será más efectivo, ya que los microorganismos encargados de la protección de la planta estarán emitiendo antibióticos constantemente, con lo que evitan daños mayores. Como comentamos anteriormente, esto funciona como vacuna para nuestras plantas y cultivos. Existe un control más eficiente de los microorganismos patogénicos foliares, rollas o cenicillas. Las enfermedades vasculares son controladas de una manera más efectiva. Es el caso del guanglubin, el cual es ocasionado por una bacteria, Candidatus liberibacter, que se encuentra dentro de la planta. Si nosotros utilizamos un producto biológico convencional, va a ser difícil que nosotros contrarrestemos a esta enfermedad. La respuesta sistémica de los microorganismos es más potente. La fijación biológica del nitrógeno va a ser más eficiente también porque ese nitrógeno, ¿sí?, que se está fijando va a ser liberado directamente dentro de la planta, a diferencia de lo que sucede con un producto biológico convencional en el cual está en la rizósfera, fija el nitrógeno y del suelo tiene que pasar a la planta. Entonces, en ese proceso hay pérdidas de nitrógeno. Esto no sucede cuando utilizamos productos biológicos sistémicos. Otra ventaja de este sistema es que se pueden aplicar en cualquier etapa en la que se encuentre nuestro cultivo y es mucho más eficaz para reducir los niveles de etileno, sustancia que se genera cuando nuestra planta se expone a alguna situación de estrés. También, debido a que los microorganismos se encuentran al interior, no se ven afectados por la presencia de pesticidas en zonas de raíz u hojas. Se ha detectado que el uso de esta técnica puede incrementar hasta un 25% el rendimiento de los cultivos y reducir la incidencia de enfermedades hasta en un 70%, siempre y cuando se utilice un paquete tecnológico basado en productos biológicos sistémicos. Este método se ha realizado en varios cultivos por investigadores del INIFAP. En Tarimoro, Guanajuato, por ejemplo, se trabajó con maíz de temporal, disminuyendo la fertilización química a la mitad y aplicando el biofertilizante sistémico. En otro tratamiento se aplicó solamente el biofertilizante sistémico, mientras que en un último tratamiento no se aplicó el producto biológico ni tampoco fertilización química. Lo que pudimos observar nosotros es que cuando nosotros redujimos a la mitad el fertilizante químico y agregamos el biofertilizante sistémico, casi llegamos a las 5.5 toneladas por hectárea de maíz. Cuando se utilizó la fertilización química completa, esta fue de 5.4 o 5.3 toneladas por hectárea. O sea, obtuvimos inclusive un poquito más de rendimiento utilizando el biofertilizante sistémico. De esta gráfica podemos ver que estos biofertilizantes sistémicos no pueden funcionar para reemplazar a los fertilizantes químicos. Tenemos que utilizar algún fertilizante químico o un fertilizante orgánico para que pueda tener efecto o un mayor efecto, ¿verdad?, ya que por sí mismos no reemplazan a la fertilización química. Por otro lado, no se utilizó ni el producto químico ni el producto biológico, no se cosechó absolutamente nada. Este es un aspecto de cómo se ve o cómo se veía la parcela cuando nosotros bajamos a un 50% la fertilización química. Hacia su izquierda se ve donde se aplicó el biofertilizante y hacia la derecha donde no se aplicó este producto. Otro caso que destaca es el realizado con trigo variedad Monarca en Irapuato, Guanajuato, en donde se utilizaron 750 kilogramos de composta tirados en banda y un total de 270 kilogramos de urea, obteniendo rendimientos de 11.5 toneladas con el biofertilizante sistémico contra 7 toneladas por hectárea utilizando el manejo convencional del productor. Se utilizó, además de composta y urea, biofertilizante sistémico inoculado en la semilla. En una prueba realizada también por el INIFAP en frijol variedad León de temporal, se logró incrementar en 370 kilogramos el rendimiento de frijol, además de adelantar 15 días la cosecha de este cultivo. En sorgo de temporal, se acompañó a un productor quien durante 2 años consecutivos sembró leguminosas. El tercer año sembró sorgo, utilizando solo fertilizante sistémico.
El resultado, incremento en el rendimiento del cultivo en un 33%. Este es en tomate saladet injertado. Aquí podemos ver que prácticamente durante las primeras 9 semanas, que es cuando el precio del jitomate está más caro, ese agricultor logró una ganancia adicional de 200,000 pesos. Netos fueron 121,500 pesos, restando el costo del producto. Entonces, solamente en las primeras 9 semanas este productor obtuvo un beneficio adicional de 121,500 pesos. Al final del ciclo, ¿sí?, este agricultor logró obtener casi 700,000 pesos más de ganancia por el uso de este tipo de productos. En pruebas realizadas en el cultivo de chile ancho variedad rebelde, se encontraron diferencias significativas utilizando productos sistémicos y convencionales. Con los biofertilizantes sistémicos se alcanzaron casi 25 toneladas por hectárea, mientras que con el manejo convencional el productor solamente llegó a 22. De igual forma, en la gráfica observamos que en este ensayo, al mezclar biofertilizante sistémico con biofertilizante convencional, se presentó un efecto sinergístico, obteniendo casi 37 toneladas por hectárea. En el caso de caña de azúcar, también hemos encontrado resultados muy satisfactorios, ¿sí? El rendimiento de nuestro país promedio de toneladas por hectárea ronda alrededor de los 90 toneladas por hectárea. Existen ciertas enfermedades que están reduciendo drásticamente los rendimientos de caña de azúcar, que esta enfermedad es causada por un complejo de 4 cepas distintas de Fusarium. Las pruebas que nosotros hicimos en caña de azúcar se realizaron en Potrero, Veracruz. Aquí logramos incrementar el rendimiento o pasar de 46 toneladas con el manejo tradicional del productor a 120 toneladas por hectárea, donde se utilizó un biofertilizante sistémico, además de que se agregó humus líquido. En Ameca, Jalisco, nosotros hemos logrado pasar de 80 a 90 toneladas por hectárea a estar cosechando entre 120 a 140 toneladas por hectárea. Tenemos incremento de rendimiento de un 45 a un 50%. Además de que hemos logrado alargar la vida útil de las parcelas de caña de azúcar, ya que es muy común que los agricultores al 5º o 6º año tengan que desmontar su cultivo de caña para volver a sembrar, porque los rendimientos son bajos. Aquí hemos logrado con este productor mantener rendimientos entre 120 y 150 toneladas por hectárea, 120 y 140 toneladas por hectárea, 140 toneladas por hectárea por más de 10 años en la misma parcela. En el caso de arándano, se realizaron algunas pruebas en Ciudad Guzmán, Jalisco, utilizando mensualmente un biofertilizante sistémico y un biofungicida sistémico. Las pruebas fueron realizadas por el INIFAP, que contó con el apoyo de la empresa para la recolección de los datos. Al principio del cultivo, se vio que el paquete tecnológico a base del biofertilizante y del biofungicida obtuvo rendimientos por debajo del manejo convencional. Sin embargo, a partir del 8º corte, se incrementó de manera significativa el rendimiento de arándano, utilizando el paquete de productos biológicos sistémicos. Aquí nosotros incrementamos el rendimiento en 1.4 toneladas por hectárea, lo cual en ese año que se llevó a cabo el estudio nos representó un incremento económico de 229,120 pesos por hectárea, quitándole los costos de aplicación del producto y el producto, nos queda una rentabilidad neta de 216,070 pesos por hectárea. Esto nos da un índice de rentabilidad de 17.56. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que invierte el productor en esta tecnología, él va a recibir más de 17 pesos. Es muy rentable el uso de estos productos. Las pruebas se han realizado también en el cultivo de zanahoria, logrando con el uso de la tecnología sistémica aumentos en los rendimientos de hasta 5 toneladas por hectárea con respecto al uso del manejo convencional, además de incrementar la rentabilidad en 93,030 pesos netos ya con costos de producto y de aplicación.
Es muy importante destacar que la producción biológica sistémica no reemplaza la fertilización biológica o química, sino que la complementa para incrementar los rendimientos de los cultivos y reducir los costos. De esta forma, cualquiera que sea el método que elijamos, siempre debemos contar con un análisis de suelo y la guía de un técnico para obtener el mayor provecho de los insumos en la nutrición de nuestros suelos y por tanto de nuestros cultivos, cuidando además el ambiente y contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria en México. Gobierno de México.